análisis de neurotransmisores es un análisis de sangre común y corriente como todos los demás. Lo que diferencia a este análisis de los demás es que justamente se encuentra orientado a la búsqueda y a la objetivación del sentir del paciente, a la emocionalidad del paciente. Es decir, que este análisis nos permite establecer si un paciente se encuentra feliz, si se encuentra triste o si presenta una falta de energía, que es un dato no menor en pacientes que presentan o cursan una enfermedad como la fibromialgia o la fatiga crónica. Es por eso y en este punto radica la importancia de realizar un análisis de neurotransmisores. Lo que permite además este análisis, más allá de permitir un diagnóstico, es poder realizar a partir de los resultados un tratamiento. Si tomamos como por ejemplo la serotonina es un neurotransmisor que proviene de un aminoácido que se denomina triptofano. Si nosotros evidenciamos en un análisis de neurotransmisión que el triptofano se encuentra disminuido, si bien no realiza un diagnóstico de depresión, nos estaría dando una orientación de una patología depresiva que podría estar o no sufriendo el paciente, pero además nos estaría dando la pauta de que el paciente se encuentra transitando una etapa donde los pensamientos negativos priman o generalmente son los que mayormente el paciente experimenta. En este punto de vista, si nosotros detectamos un paciente que tiene una serotonina baja, podemos utilizar un aminoácido como el triptofano para permitir de esa manera mayor producción de serotonina, elevar este neurotransmisor y producir una mejoría sintomatológica en el paciente. Es decir, que en resumidas cuentas, el análisis de neurotransmisores no solo permite establecer un diagnóstico, sino que nos permite realizar un tratamiento.